bien, damos un minuto, 2 minutos máximo, ingeniero. Ya se encuentra listo para nosotros empezar con con las palabras de bienvenida y Sí, con la ponencia. Unos 1 minuto, 2 minutos como máximo. listo, listo, no hay problema. Yo espero. Gracias, Gracias, ingeniero Michel. Sí se le escucha muy claro. gracias, gracias. Listo.
Buenas noches con todos. Ingeniero Michel Arias Guamaní, bienvenido. ¿Me escucha? Buenas noches. Sí, sí se le escucha. ¿Qué tal? Buenas ¿Cómo, noches. cómo está, ingeniero? Nuevamente darle la bienvenida. Es la segunda oportunidad que contamos con su participación. Agradecerles por el apoyo desde Lima. Usted se encuentra en Lima. Nos conocimos vía Zoom con su ponencia donde participé y la verdad que quedé muy conforme con todas las exposiciones que usted participó y la verdad agradecerle por contestar y confirmar su participación para esta semana de ponencia donde hemos tenido dos conferencias. Bueno, ingeniero, también nuestro Consejo Departamental de Lambayeque le da la calurosa bienvenida a través de todos sus directivos, desde el ingeniero Carlos Burgos Montenegro, que es el decano del Consejo Departamental, su junta directiva también del Consejo Departamental, asambleístas, y nuestra junta directiva del capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, que está integrado por un promedio de 2.650 colegas de las especialidades de mecánica, mecánica eléctrica, electrónica y ramas afines. Ingeniero, muy buenas noches. El día de hoy, 25 de abril, le damos la bienvenida. Muchas gracias. Vamos también a mencionar un resumen de su hoja de vida para que nuestros participantes, que también le agradecemos y le damos las buenas noches y esperemos que se encuentren bien, lo conozcan. Usted es ingeniero electricista de la Universidad Nacional del Callao. Cuenta con una especialización en soluciones de media y baja tensión en industria e infraestructura. Cuenta con 6 años de experiencia en el sector eléctrico, desempeñando funciones de soporte técnico, económico en proyectos eléctricos como centros hospitalarios, aeropuertos, centros comerciales, edificios de oficina, entre otros, bajo el puesto de Technical Sales Support, Marketing Promoter en Siemens, Perú y Bolivia. Ingeniero, lo felicito por su trayectoria profesional académica, agradecerle nuevamente, le dejamos paso con el uso de la palabra para que pueda proyectar la ponencia denominada Actualización de la norma IEC 603647710 del año 2021 en el diseño de hospitales. Muchas gracias, ingeniero. Tiene el uso de la palabra. Buenas noches con todos. Gracias. No sé si, a ver, puedo compartir mi pantalla, a ver si me confirman. Porfa, me confirman si se puede ver. Sí, ingeniero. Sí, se nota una pantalla, una ecografía. Genial. Bueno, igual el día de hoy es un poquito, pues, tratar de comentar un poquito, un resumen, porque la verdad la actualización de la norma trae muchas novedades atractivas, con miras a aclarar algunos puntos que de pronto, pues, generaban dudas en la versión del 2002. Entonces, esta nueva versión del 2021, ya pues han pasado varios años, ya desde la última actualización, trae implementaciones en busca de aclarar algunas dudas y también parte de recomendaciones sobre algunos equipos que pues con la evolución del tiempo pueden ayudar a maximizar la continuidad de energía en la instalación, ¿no? Entonces, con miras a todo ese tipo de cositas, esta norma se termina volviendo como que muy atractiva. Igual es un muy buen punto de referencia para la etapa de diseño, porque como la actualización ha sido tan reciente, pues aquí en Perú todavía no se ha implementado de modo mandatorio, pues igual vamos a conversar un poquito de eso, porque para llegar a esto tenemos igual que conocer un poco el entorno de lo que tenemos actualmente aquí en Perú como requerimiento obligatorio. Entonces, eso significa que deberíamos comenzar desde el punto de vista normativo. Antes de llegar a la IEC, que es el estándar internacional, pues explorar qué es lo que tenemos de modo mandatorio aquí en Perú. Entonces,
para hablar de eso tendríamos que comenzar a hablar con respecto a las NTS, ¿no? Por ejemplo, la NTS número 21, en esta, esta NTS, la norma técnica de salud, pues se establecen categorías que ya comienzan a disgregar los hospitales según el nivel de atención de servicio que tiene o que brinda el sistema hospitalario. Y lo que hace esta NTS, la 021, es básicamente establece 3 niveles de atención. Ya el primero, segundo y tercer nivel de atención, donde ya tiene incluso subcategorías. Por ejemplo, un 1.1, 1.2, 1.3 o 2.1. Entonces se comienzan a generar subcategorías. Y cada una de estas subcategorías, o bueno, cada uno de estos niveles en realidad, tienen de referencia una normativa en particular o una NTS derivada, la cual rige o establece los parámetros mínimos solicitados para el tema del diseño eléctrico. Todo esto yo lo voy a tratar de enfatizar desde el punto de vista eléctrico, porque en realidad estas NTS no solamente tocan temas eléctricos, sino también la parte sanitaria, la parte civil, ¿no? Toca muchos temas en realidad. Y pues allí igual, a modo de comentario, entre las tres NTS, las 113, 110 y 119 que rigen para cada uno de los niveles de atención de servicio, la más robusta entre las tres y que pues entra un poco más a detalle con respecto a los requerimientos de este, de los equipos o de las consideraciones que se tienen que tomar en cuenta, la NTS 119 es la que más punche o más detalle mete en la parte de la descripción de la normativa. Entonces, las otras dos no son tan enfáticas, ¿sí? También igual tener en cuenta que pues estas NTS tienen parte de los contenidos, por ahí una que otra norma que tomaron de referencia que ya incluso está un poco desfasada. Sí, por ahí hacen referencia a las IECs y demás, pero estas normativas, algunas de ellas están desfasadas. De hecho, principalmente en la 119 he detectado bastantes normativas de referencia de la IEC, principalmente para celdas de media tensión, donde por ahí pues ya están desfasadas en el tiempo y tocaría considerarlo como lo mínimo necesario y proponer el equipamiento con normativa actualizado, ¿no? Entonces eso a modo de comentario. Entonces, una de las particularidades que tienen tanto la NTS 13, la 110, la 119, es que hacen mención a un sistema en particular llamado sistema IT. ¿Ya? ¿Qué sucede? Por ejemplo, tomando referencia ¿cómo se llama? El nivel de atención, el primer nivel de atención para la cual rigiría la NTS 119, comienza a mencionar una sala crítica, como vendría a ser la sala de partos, por ejemplo. Yo imagino que lo menciona a modo de ejemplo, donde menciona que deberá contar con un sistema eléctrico IT. Y pues comienza a nombrar algunos de los componentes que tiene que tener el tablero de, ¿cómo se llama?, que va a alimentar esta área en particular, ¿no? Entonces acá define, por ejemplo, disculpen, ahí hay algunos, voy a poner esto del chat por aquí. Eh, es cierto, ya. Entonces, comienza a definir algunos de los componentes que tiene que tener el tablero eléctrico que va a alimentar este ambiente tan particular. ¿Qué componentes? Por ejemplo, el transformador de aislamiento y un vigilante de aislamiento. Ya incluso menciona una normativa de la IEC, que es la 61558-2-15. Esta guión 15, en realidad, si uno lo busca en internet, si uno busca la normativa, en realidad es la normativa de diseño para los transformadores de aislamiento para sistemas hospitalarios. Este trafito es un trafito bien particular, es bien especial, no es un transformador de aislamiento cualquiera, y tiene pues una normativa destinada a su diseño del equipo. Entonces, comprar un trafito así, pues no es como que muy sencillo en realidad, sino que pues el fabricante tiene que garantizar que este transformador cumple esta normativa a nivel de diseño, ¿no? Pero acá ya comenzamos a ver presencia de la norma IEC en el requerimiento nacional, ¿no? En la NTS. Menciono esto, ¿por qué? Porque si bien es cierto, la IEC es un estándar internacional, también tenemos otros estándares como UL e incluso la NEC, que pues es mucho contenido o muy tirado para ¿cómo se llama? Un contenido americano, por así decirlo, muy familiarizado por allá. Entonces, tiene otras características, tiene otras propuestas en su equipamiento. Entonces,
para lo que es la NTS, pues toca directamente el criterio de diseño IS. Al menos en esta de acá, en esta norma en particular, ya nos comienza a nombrar una IS que rige el diseño del transformador de aislamiento, según IS. Sí, eso es para tenerlo en cuenta. ¿Qué más? La 110, por ejemplo. La 110 también menciona algo similar a lo que dice la 113, pero pues bajo otro tenor, ¿no? Acá dice la sala de operaciones, ya no habla de partos, sino pone de ejemplo la sala de operaciones, deben contar con un sistema IT. Nuevamente, obviamente es un sistema eléctrico IT, un transformador de aislamiento menor a 10 kVA y un vigilante de aislamiento según la norma IS 61557-8. Esta normativa IS en realidad hace referencia ya no al transformador de aislamiento, sino al vigilante de aislamiento, los localizadores de falla, ¿no? Los localizadores de falla en realidad tienen su normativa de diseño según la -8. Entonces, pero pues también está tomando referencia a la IEC. Nuevamente tenemos presencia del estándar europeo dentro de nuestras normativas. Al menos para hospitales y en este ambiente tan crítico, pues predominancia de IEC. ¿Qué más? Por último, la NTC 119 toca también ya acá pues a un detalle un poquito mayor porque tiene más contenido, como les había comentado. Nuevamente el ejemplo de la sala de partos deberá contar con un sistema eléctrico IT, un transformador de aislamiento y un vigilante de aislamiento de acuerdo a la norma, nuevamente la norma de diseño del transformador. ¿Ya? Ya desde aquí pues comenzamos a ver o identificar mucha presencia IEC dentro de nuestras normativas locales. El tema es que no son las únicas normas que tenemos que tener en cuenta al momento del diseño. Sí tenemos que pues, prestar atención a lo que nos indican, lo que nos recomiendan estas normas a modo mandatorio, pero no son las únicas, porque también tenemos una normativa que sacó INACAL, que vendría a ser la NTP. La NTP IS 603647710 del 2016. De hecho, esta normativa toma como punto de referencia a la norma madre que es propia de la IEC, la IEC 636477710 del 2002. Y a esa normativa del 2002, el estándar internacional IEC, pues se ha traducido y se ha customizado para nuestra realidad en Perú y pues nació la NTP IEC. Entonces ya esta, por ser de INACAL, pues también tiene carácter mandatorio, ¿no? Es otra normativa que tenemos acá. Tiene muchísimo contenido de la norma madre en realidad, ¿sí? Y pues también tiene que ser tomado en cuenta al momento de realizar el diseño del hospital que estemos elaborando. Entonces es importantísimo también tenerlo en cuenta. ¿Qué más? ¿Qué otra normativa que podríamos explorar? Después, esta normativa que les comentaba, y ahora ya estamos tocando pues normativas o estándares internacionales como sería la IEC, ya propiamente viendo un poquito en el pasado, la normativa de aquel entonces que estaba siendo vigente hasta el año pasado, del 2021, era la del 2002 y que vendría a ser esta de acá, ¿no? Esta era la que básicamente regía el diseño para todos los hospitales que nosotros elaboremos o estábamos elaborando. Sin embargo, habían algunas cositas que pues los proyectistas tenían dudas con respecto al mensaje o a las recomendaciones que se brindaban acá, cosas muy puntuales, ¿ya? Pero válidas, totalmente válidas a nivel de dudas. Entonces, ¿qué sucede? Que pues ya cuando viene la actualización, ya la del 2021, aquí esta normativa lo que busca es aclarar un poco esas dudas que tenían los proyectistas o esos huecos técnicos que dejaba la versión del 2020, del 2002. Entonces, ya tiene incluso no solamente la aclaración de aquellos pequeños huecos, sino también la inclusión de nuevas solicitudes o recomendaciones, ¿no? Características muy atractivas que ahí pues lo vamos a ir viendo de a pocos. Yo les voy a mostrar pues básicamente un overview. No podríamos entrar tan a detalle porque de pronto eso toma como que un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a explorar un poco esta norma y cómo es que esto encaja con el portafolio comercial que existe en el mercado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que comenta? Un poco de lo que se basa esta normativa. Eh, pues para comenzar, toma de referencia algunas características, ¿sí? O algunos criterios para poder proponer su nueva actualización.
características como la reducción de la resistencia del cuerpo, ¿sí? Ya que pues la piel en realidad suele cortarse, ¿no? Entonces hay un tema cuando el cuerpo se expone, pues se tiene el cuerpo abierto, por así decirlo, pues la resistencia que usualmente se estima en un kilomio, pues propiamente por los fluidos que salen de nuestro cuerpo, la resistencia baja. Entonces se vuelve un medio muy atractivo para que la corriente fluya a través de nuestro cuerpo, propiamente porque baja la resistencia. Entonces, esto también se toma en cuenta o está tomando en cuenta la normativa para poder proponer su actualización. ¿Qué otra cosa toma en cuenta? El riesgo asociado a la pérdida de suministro, especialmente a los equipos de soporte vital, ¿no? Zonas donde pues perder energía o continuidad de energía puede representar un evento pues peligroso para la vida humana, ¿no? ¿Qué otra cosita también toma en cuenta? Pues el aumento del riesgo de descarga eléctrica debido a la presencia de líquidos, lo que les comentaba, ¿no? El cuerpo abierto, presencia de líquidos, ¿no? Como la sangre, la solución salina y el agua. Entonces, eso pues puede generar algún tipo de accidente en el paciente. Entonces, estas son algunas de las características que la norma toma en cuenta para comenzar a proponer eh, sus actualizaciones, ¿no? ¿Qué más toca tener en cuenta? El tema de los grupos, porque si bien sabemos, y esto tiene que ser una decisión o una evaluación de riesgos ya realizada en conjunto con el proyectista o el diseñador que esté haciendo el diseño del hospital, el usuario final y posiblemente algún ente que vaya a gestionar el hospital, ¿no? En la etapa ya pues de mantenimiento del ambiente, ¿no? Entonces, se tiene que identificar, o esto es lo que propone la norma, que dentro del hospital se identifiquen tres tipos de zonas o tres tipos de grupos. ¿En función a qué? A este tipo de características, por ejemplo. ¿A qué me refiero? Me referiría, por ejemplo, al ambiente de grupo cero, por ejemplo, donde el grupo cero vendría a ser un lugar médico en el que no está previsto el uso de equipos o sistemas de, ¿cómo se llama? Medical Electric System o sistemas eléctricos, ya eléctricos, que no vayan a ser utilizados en el cuerpo humano, o sea, que no vaya a haber algún tema intrusivo. ¿Qué tipo de ambientes pueden calzar acá en el grupo cero? Tranquilamente un cuarto de masajes, ¿no? Un ambiente pues donde el paciente no tiene algún tipo de cercanía o no tiene algún tipo de proximidad, algún elemento o algún equipo médico como tal, ¿no? O sistema médico. Entonces, esto vendría a ser un grupo cero a modo de ejemplo. Pero no es el único ambiente. Tenemos también el grupo uno, donde el grupo uno pues es un lugar médico en el que el equipo o el sistema ¿sí? Están destinados a ser utilizados de forma externa, o sea, no va a ser invasivo. Sí va a haber algún equipamiento eléctrico, pero no va a ser invasivo hacia el cuerpo humano. ¿Ya? De hecho, un ejemplo de esto pues podría ser el cuarto de resonancia magnética, ¿no? Donde aquí no se está interviniendo el cuerpo humano de modo invasivo, sino de modo externo. Entonces no hay como que un riesgo hacia el paciente, ¿no? No hay o sea, perder el suministro de energía en este equipo, pues no representa en la pérdida de una vida humana. Entonces, este ambiente podría ser categorizado como grupo uno. ¿Cuál es el ambiente más crítico que tendríamos en un hospital? Las salas de cirugía, ¿no? Las salas de cirugía, las salas de operación, estos ambientes tan críticos donde pues perder continuidad de servicio o un suministro eléctrico podría representar en la pérdida de una vida humana. Este ambiente, la norma lo define como ambiente de grupo 2. Y pues, ¿quién define estos ambientes finalmente? Porque estos son unos criterios que establece la norma, pero pues la responsabilidad de definir qué ambiente va a estar categorizado según grupo cero, grupo uno, grupo 2, va a ser básicamente este conjunto de entidades que les comentaba, la casa de ingeniería o el diseñador, el proyectista, conjunto con el usuario final, en conjunto posiblemente con la entidad que vaya a gestionar el hospital. Entonces, entre ellos van a hacer un análisis de riesgo y van a identificar qué ambiente va a pertenecer a qué grupo según la norma. Entonces, ya una vez establecido eso, pues ya comienza a correr todos los criterios mencionados en la norma, porque la norma comienza a describir características eléctricas entre equipamiento, componentes y pues accesorios que se tienen que implementar según el tipo de grupo, ¿sí? Entonces,
Visto para el grupo 2, un grupo 2, por ejemplo, una sala de cirugía podría ser, vendría a representar ya, porque ahí en el grupo 2, como es un ambiente tan crítico, tiene que haber un sistema eléctrico del tipo IT. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ¿qué ambiente de modo mandatorio tiene que ser un ambiente del sistema IT? Básicamente hay un radio, un ambiente, una zona en particular donde la norma menciona que, por ejemplo, respecto a la cama donde va a estar instalado el paciente, pues vendría a ser un radio de 1.5 metros, ¿sí? Entonces, en todo este ambiente de modo mandatorio tiene que ver todos los equipos eléctricos que estén conectados en esta proximidad tienen que estar siendo alimentados de un sistema IT, ¿sí? Un sistema de tierra IT. Eh, Eso es a modo de norma, de modo mandatorio. Por buena praxis, se suele recomendar que todo el ambiente de grupo 2, o sea, toda la sala de cirugías, por ejemplo, toda la sala de cirugías, esté alimentado de un sistema IT, ¿ya? ¿Por qué? Porque lo que puede suceder es que, si bien es cierto, en esta zona del 1.5 metros podríamos considerar las tomas necesarias para alimentar los equipos médicos que van a intervenir el cuerpo humano, puede que haya el escenario donde pues acá a 1.6 o a 2 metros haya una toma, no en un sistema IT, sino de pronto en otro sistema IT, ¿sí? El médico vaya a conectar a un equipo eléctrico en ese punto de alimentación y vaya a intervenir el cuerpo del paciente con ese equipo médico. Entonces, como no está en el sistema IT, como no está en el sistema IT, hay un riesgo potencial, ¿sí? De corriente de fuga a través del cuerpo humano, a través del cuerpo del paciente. Entonces, para evitar esos posibles problemas que se puedan dar a nivel de recomendación de buena praxis, todos los puntos de tomas que se puedan tener en la parte de la sala de cirugía, de preferencia alimentarlo en el tablero en el sistema IT, ¿no? En el sistema eléctrico, el sistema de tierra IT. Es de preferencia a nivel de recomendación. Entonces, em, ¿por qué se mira, por qué se aspira a un sistema IT o un sistema eléctrico, un sistema de tierra tipo IT? Porque se busca que no vaya a haber una desconexión, ¿sí? Una desconexión o un disparo de un elemento de protección en el evento de la primera falla. Esto lo vamos a ver a través de ejemplos, ¿sí? Pero por el momento lo dejo acá para que lo tengan en cuenta, qué hace referencia a la primera falla, qué hace referencia el disparo, ¿sí? La desconexión generada por algún tipo de falla. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Antes de entrar a eso, tendríamos que entender las diferencias de los sistemas de tierra, ya según la IEC. Lo que pasa es que la IEC en realidad establece diferentes tipos de sistemas de tierra, sea un TNS, un TNC, una derivada de estas dos, que sería el TNSS, un TT y un IT. ¿Ya? Los tres primeros pues darían referencia a lo que podría ser un TN a nivel general, ¿sí? En sus diferentes variables, tres variables. TT y T pues ya se vendrían a ser otras variantes. ¿En qué se diferencian? Se diferencian básicamente en el tipo de aterramiento que va a tener tanto la fuente como la carga y el medio de conexión que pues se va a realizar en la instalación respecto a la tierra. ¿Ya? Entonces, ¿a qué hace referencia, por ejemplo, un TNS? Un TNS hace referencia a que la fuente, por ejemplo, el transformador, esté aterrado, ¿sí? Y desde la fuente se va a jalar dos cables, uno exclusivamente para el neutro y uno exclusivamente para la tierra. Y desde el cable de tierra se va a alimentar hacia la carga, ¿sí? Este es un sistema TNS, donde la fuente está aterrada y la carga no tiene una fuente de aterramiento propia, sino está conectado al cable de tierra del cable que viene desde la fuente. Entonces, todas las cargas se van a conectar directamente a este cable de tierra. Es usual, en realidad es usual tener un sistema TNS en nuestras instalaciones. En proyectos nuevos, ¿sí? En viviendas o en casa tienen usualmente TT, ahí lo vamos a ver un poquito a qué hace referencia, aunque se diferencian, pero para terminar la idea de las variantes de TN, esto sería TNS
Difiere de la versión de TNC porque en TNC no hay dos cables independientes destinados a cada una de sus funcionalidades, uno a neutro y uno a tierra, no. En este escenario se tiene un único cable, un único medio que comparte tanto la tierra como el neutro. Entonces, en este mismo cable se está compartiendo ambos elementos, ¿no? Tanto la tierra como el neutro. Y pues desde acá se conectan las cargas. Esa también es otra versión. No es muy usada en Perú. En realidad no la he visto aplicada en Perú. Y propiamente estas dos, pues hay una variante que sería el TNCS, donde hasta cierto punto la red nace como un sistema TNC, es decir, comparte un mismo medio, tanto tierra como neutro, alimenta las cargas y en algún punto de la instalación cambia de sistema de tierra. Se bifurca en dos elementos conductores diferentes, como neutro-tierra, y cambia a un sistema TNS, ¿no? Entonces aquí ya aparecen cargas conectadas en una disposición tipo TNS. Entonces es un mix de las dos primeras. Todos estos tres se podría interpretar como un sistema tipo TN. ¿En qué se caracterizan? En que solamente está aterrada la fuente, ¿sí? La carga no tiene su propio sistema de tierra, sino es la fuente la que está aterrada y de ahí se jala un cable de tierra hacia todos los puntos de alimentación o hacia todas las cargas, ¿no? Existe otras dos, que son TT, donde acá en realidad tanto la fuente como la propia carga están aterradas, ¿ya? O IT, donde aquí para un IT solamente la carga está aterrada, más no la fuente, ¿sí? De hecho, aquí en el sistema de tierra IT, cuando se trabaja con sistema trifásico, lo que se recomienda es que no exista un neutro. ¿Por qué? Porque pues propiamente que la carga no está aterrada, o sea, el neutro no tiene un punto de referencia tierra sólido, es muy propensa esta red a que el neutro se corra y haya grandes desbalances de tensión entre los puntos de las fases. Entonces, hay mucho riesgo de eso y las variaciones de tensiones serían muy grandes, ¿no? Muy drásticas, podrían generar problemas en las cargas y dañarlas, ¿no? Propiamente. ¿En qué se diferencian respecto a TN? Pues en TN teníamos solamente la fuente aterrada, las cargas no. En TT tenemos tanto la fuente como la carga con su propio sistema de tierra, tierras independientes y diferentes. Y en un IT solamente la carga es la que está aterrada. Pareciera que no tienen mucha relevancia, sí, pero más todo lo contrario, eléctricamente terminan generando cambios muy importantes y significativos. Y también propiamente a eso genera una selección de componentes totalmente diferente. ¿A qué me refiero? Nosotros hagamos de cuenta que vamos a tener un escenario de una corriente de fuga generada por un contacto indirecto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que pues en nuestro circuito, tomando de referencia el ejemplo de un sistema TN, en nuestro circuito tenemos la fuente aterrada, la carga no, ¿sí? De hecho está conectada a tierra a través de un cable de tierra que viene desde la fuente. Entonces más o menos la arquitectura sería esta. Si hubiera, no sé, un contacto respecto del cable hacia la carga, que por ahí está haciendo fuga, ¿sí? Entonces, estaríamos energizando la carcasa de la carga. Y si nosotros viniéramos e hiciéramos contacto con la carcasa, o sea, tuviéramos un contacto indirecto, obviamente se va a generar un flujo de corriente a través de nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? Que usualmente, si existiera en condición de la primera falla, eso siempre bajo este contexto, en la primera falla, la corriente de fuga más o menos tendría este recorrido, en teoría. Más o menos tendría este recorrido, donde pues va a recorrer desde la parte de la fase, va a pasar por lo que vendría a ser el elemento de protección. Para este caso estamos aspirando a un interruptor con un diferencial asociado, ¿ya? Pues la corriente va a pasar a través de la carga, va a ir por el cable de tierra y va a tratar de regresar siempre a la fuente, ¿no? Para cerrar el circuito. Entonces, si nuestra red está bien dimensionado, bien calculado, seleccionado bien adecuadamente las secciones de los cables no solo de fases y de neutros, sino también los cables y las secciones de la tierra, en teoría se espera
que esta corriente de falla o esta corriente de fuga se encuentra en el orden de kiloamperios, en un valor tan elevado que debería poder verlo el interruptor, porque está en el orden de kiloamperios. Entonces, el interruptor debería poder verlo a través de de su protección magnética. En este escenario, como el interruptor lo va a ver, el interruptor va a aperturar el circuito. Una vez que apertura el circuito, pues obviamente lo que va a hacer es cortar el suministro de energía, entonces se pierde la continuidad de servicio, ¿sí? Se pierde la continuidad de servicio, pero pues se termina garantizando la seguridad personal, que esa es al final la meta, ¿no? Al final estos equipos de protección están con miras a detectar la falla, pues aperturan el circuito y salvan vidas. Ese es el resultado. Entonces, hasta ahí no hay problema. La consideración es que se pierde continuidad de servicio frente a esta primera falla. ¿Qué pasa en el sistema TT? ¿Cuál es la diferencia? En el sistema TT, propiamente porque acá ya la carga tiene su propia tierra, ¿sí? Una tierra independiente al de la fuente, pues si hubiera una corriente de fuga dentro del circuito para la carga evaluada, el flujo de la corriente de fuga ya sería diferente. Siempre esta corriente va a tratar de regresar siempre a la fuente, entonces la ruta va a ser un poco diferente. ¿En qué sentido? Pues va a tratar de regresar y por ende, como va a regresar por esta ruta, va a encontrar acá una resistencia. Entonces, como la corriente de fuga va a encontrar cierta resistencia, una resistencia propia de la carga más una resistencia propia de la fuente, el valor de esta corriente va a ser diferente. Ya no vamos a hablar del orden de kiloamperios, sino esta corriente va a estar en el orden de amperios. En este caso, el interruptor ya no lo va a ver. De hecho, el interruptor va a identificar esta corriente como si fuera prácticamente una corriente propia de la carga y no lo va a reconocer. Y es por eso que en los sistemas TT se recomienda fuertemente, si es que no se obliga, se recomienda fuertemente que se usen diferenciales, porque sigue siendo una condición de falla, frente a la primera falla, obviamente, pero sigue siendo una condición de falla. En este escenario, ¿cómo se llama? Quien vendría a mirar y a identificar esta condición de falla es el diferencial. El diferencial, a través de su medio de actuación, pues una sumatoria de corrientes entre entrada y salida, va a poder ver una corriente de fuga en el circuito y va a disparar. Aquí ya no actúa la protección magnética del interruptor, sino actúa la protección residual del diferencial, obviamente, ¿no? Pero el resultado es el mismo. Resultado, abre el circuito y se pierde continuidad de servicio. Nuevamente, pues se garantiza la seguridad a la persona, ¿sí? Pero finalmente se pierde continuidad de servicio. Entonces, en ambos casos, sea tanto en TN o TT, perdemos continuidad de servicio, pero garantizamos la seguridad de las personas, que es lo importante. Pero hay procesos tan críticos que ni siquiera se permite esta condición de perder la continuidad de servicio. ¿En qué tipo de sistemas? Y ahí es un tema característico del sistema IT. En un sistema IT, donde la fuente no está aterrada, ya solamente la carga es la única de la que está aterrada, eh, y pues hagamos de cuenta que tenemos una corriente de falla. Lo que la corriente de falla siempre va a tratar de hacer es regresar hacia la fuente y cerrar el ciclo, cerrar el bucle. Pero en este caso, como la fuente no está aterrada, no hay un punto de conexión, lo que va a hacer la corriente es va a tratar de ir por la capacitancia generada, ¿sí? La capacitancia generada entre los conductores, o sea, el conductor de fase respecto a tierra va a tratar de ir por esa ruta. Pero es una impedancia finalmente esto, ¿no? Y es una gran impedancia, se representa como una gran impedancia propiamente porque es básicamente el aire que existe entre el conductor de la fase respecto a tierra. Entonces, eh, ¿qué termina generando esta característica de esta condición del sistema de tierra? Es que la gran impedancia va a consumir mucho esa corriente y va a evitar que la corriente de falla llegue ahí a un valor muy alto. Ya no estamos hablando de kiloamperios ni amperios, aquí ya estaríamos hablando de miliamperios. De hecho, si tomáramos de referencia una tensión en bornes de 220, 230 voltios, pues muy seguramente vamos a tener la corriente de falla tierra pues por debajo de un miliamperio.
Entonces, una corriente muy pequeña, ¿no? Donde acá, bajo el concepto de la primera falla, se puede mantener el circuito cerrado, el circuito en alimentación. De hecho, acá ya no estamos usando diferenciales, no sé si se dieron cuenta, solamente interruptores, usualmente real DIN, carga final. Y en este escenario, pues como la corriente es tan pequeña, no representa un riesgo para la vida humana, entonces podríamos tranquilamente, en condición de primera falla, mantener el sistema en funcionamiento, ¿sí? Podríamos mantenerlo. Y garantizaríamos la seguridad del personal y garantizaríamos la continuidad de servicio. Obviamente hasta cierto punto, ¿no? Ahí se recomienda utilizar no un diferencial, sino un elemento llamado vigilador de aislamiento, el cual detecta esta corriente tan pequeña, porque que el diferencial no lo va a poder ver, pero el vigilador de aislamiento sí lo va a ver, y el vigilador de aislamiento no es que vaya a mandar apertura, sino simplemente lo ve, lo identifica, manda una señal de alarma al personal de mantenimiento, y pues lo que hace el personal de mantenimiento es que termina o espera que se termine el proceso que esté, ¿cómo se llama?, en funcionamiento, la carga, que termine ese proceso para recién intervenir, hacer una parada programada, ¿no? Interviene el circuito, identifica la falla, despeja la falla y vuelve a poner en servicio, pero ya de un modo programado y coordinado. Entonces, frente a la condición de primera falla, este sistema funciona de un modo muy chévere. Entonces, se garantiza la continuidad de servicio y se maximiza la seguridad de la persona. Esto se recomienda mucho para procesos críticos, ¿no? Procesos donde pues no se puede tener o no se puede aspirar a tener ¿qué les digo? Eh, una pérdida de servicio, ¿no? Entonces, en esos casos se recomienda este tipo de aplicaciones. Eh, y pues para el hospital cuadra muy bien, ¿no? Ahí como comenta el colega Jimmy, en quirófanos, en sala de partos, este tipo de sistema calza muy bien. Y es por eso que la norma, la 60364, 7710, ¿cómo se llama? La NTS, la NTP, todas estas normas hacen referencia justamente a un sistema de tierra tipo IT. Entonces es por eso que va un poquito por allí. Uy, disculpen, se me ha cruzado la presentación. Voy a volver a presentar un minutito, por favor. Mm, a ver, listo. Estamos por aquí. Entonces, esto es lo que recomienda la norma, el sistema de tierra tipo IT. De hecho, pues tiene también sus diferencias respecto a los otros sistemas de tierra, ¿no? No solamente a nivel de seguridad de personas y continuidad de servicios son los únicos puntos a tomar en cuenta, sino que también tienen otras consideraciones o beneficios entre diferencias de los tipos de tierra, ¿no? Para la norma, quienes podrían calzar en TN o TT, pues podría ser un grupo 0, grupo 1, y un grupo IT, pues definitivamente para un grupo 2, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que pues si bien es cierto, se maximiza la continuidad de servicio y se maximiza la seguridad de las personas, pero también no es la solución más económica de las tres. De hecho, es como que la más costosa. Pero en este tipo de aplicaciones, pues no estamos hablando de cualquier cosa, ¿no? Acá estamos hablando de lo más crítico que existe en el mundo, o sea, las vidas humanas. Entonces, aquí no toca pensar en optimizar algún tipo de presupuesto porque esto es un punto muy crítico. Entonces, es por eso que la norma lo solicita de modo mandatorio. Eso es un poquito el tema del sistema de tipo IT. Entonces, parte de las novedades que nos trae la norma, la versión 2021, pues es básicamente, y esto lo comento a modo general, más adelante vamos a entrar un poco más a detalle, pero ya comienza a mencionar criterios de selectividad, donde antes pues era muy recomendado y era una recomendación muy fuerte por parte de los fabricantes porque es importante tener una coordinación de protecciones, no solo en media tensión, sino también en baja tensión, en busca de aislar las fallas cuando se presenten. Entonces,
pues anteriormente, antes del 2021, era una recomendación fuerte del fabricante, pero no se tenía pues la recomendación o la solicitud escrita en algún papel. Entonces ya esta nueva versión ya menciona el término de selectividad de modo mandatorio, al menos para los tableros que van, bueno, lo menciona para los tableros que van a ir al grupo 2 alimentados ¿cómo se llama? Al ambiente de grupo IT. Entonces, eso ya se volvió un tema mandatorio para esta norma, ¿no? Para este estándar. ¿Qué otra cosita más de atractivo trae la norma? Pues también ya nos comienza a hablar sobre las normativas de diseño respecto a los tableros de alimentación, ¿no? Hacia todas las cargas. De hecho, pues ya esta norma se apoya de la 61439, o sea, hace referencia a tableros certificados o protocolizados, donde pues terminan garantizando al usuario final un buen diseño, ¿no? Con certificaciones incluidas. Entonces, este tipo de características también ya vienen a nivel de solicitud dentro del estándar. Hay otras normativas adicionales que siempre es bueno comentarlas porque a veces no son como que pues mencionadas, pero sí es importante explorarlas, como por ejemplo el tema del Decreto Supremo del 2016 de vivienda, tema de sismicidad. Sabemos que pues en Perú en realidad somos como que una zona con alto grado o alta probabilidad de eventos sísmicos, en donde pues ya este decreto supremo muestra o disgrega, separa a través de zonas cuáles son los ambientes con mayor probabilidad de eventos sísmicos. Y de hecho comienza a disgregarlo según 4 tipos de zonas, 1, 2, 3 y 4, con cierto grado de aceleración respecto a la gravedad. Entonces, ya hay categorización, incluso hay una parte en el anexo 1 de este decreto supremo, donde uno podría incluso llegar al detalle del distrito, no solo la provincia, sino el distrito, en la cual esté desarrollando su proyecto, y allí en este anexo 1 le muestra cuál es la zona que le corresponde a ese distrito a nivel de sismicidad. Y esto es importante mencionarlo porque hay equipos, hay equipamiento que ya cuenta por default con estas certificaciones, como hay equipos que no. Entonces, lo recomendable es que pues dentro de lo posible poder solicitarlo, ¿no? Ahora, no es que pues vaya a representar esto un extra costo considerable y escandaloso para el proyecto. Son finalmente accesorios que se le termina agregando al tablero, pero qué mejor que la seguridad para la instalación, ¿no? Al menos, y eso es a modo de recomendación, al menos para los tableros generales que tengan algún tipo de certificación antisísmica, porque pues finalmente terminan siendo parte de la troncal, ¿no? De la instalación eléctrica, ¿no? Entonces es importante también tener en cuenta eso. Eh, en miras de poder garantizar lo solicitado por el Decreto Supremo, podríamos aspirar a una normativa según un estándar internacional, como podría ser la 68-33. Esta normativa, en realidad, de la 68, de hecho, clasifica según 5 tipos de zonas, 0, 1, 2, 3 y 4, ya nuevamente, grados de aceleración respecto a la Tierra, ¿sí? Y ahí como para hacernos una idea, una zona 4 es más o menos como un equivalente a un evento sísmico en 7 o 9 en escala Richter, o sea, es un evento drástico, donde esta norma, la -3 establece el cumplimiento ¿cómo se llama? De esta prueba ejecutada al tablero. Por ejemplo, no lo sé, viene un Siemens, presenta un tablero como tal a nivel de diseño, y si Siemens menciona que mi tablero cumple zona 4, entonces lo que significa es que también tiene que indicar según qué criterio es lo que ha terminado cumpliendo de la norma, porque la norma menciona los grados, pero también menciona los criterios. ¿A qué me refiero con criterios? Me refiero a 3 tipos de niveles en los cuales se demuestra si el tablero pasó o no pasó, o si pasó, con qué características pasó esa normativa de cumplimiento según el grado de zona 1, zona 2, zona 3, zona 4 haya especificado el fabricante. ¿A qué me refiero? El más robusto es el criterio 0.
donde acá lo que indica en realidad, ¿sí? Es que se hace la prueba, se le hace una prueba al tablero, ¿ya? Se le hace una prueba al tablero eh, antes, durante y después de la simulación, bueno, no simulación, sino de la prueba que se le realiza al tablero, y se confirma que durante este periodo de antes, durante y después no haya experimentado algún tipo de mal funcionamiento. Es más, no se requiere algún tipo de intervención, como algún tipo de ajuste adicional a la pernería, a la estructura, o agregar un accesorio adicional, no. Entonces, el criterio cero menciona que pues es básicamente el criterio más robusto, porque los otros criterios en realidad pues mencionan que sí pasó la prueba, pero se tuvo que hacer algún tipo de ajuste adicional, ¿no? Se apareció algún mal funcionamiento durante, ¿qué les digo? Pues durante la prueba o después de la prueba, ¿no? Pero pues se arregla con un ajuste. Y el 2 pues es un poquito más drástico, entonces hay cositas que pues ahí toca tener en cuenta, ¿no? Entonces, el criterio cero pues calza muy bien aspirar a un criterio cero para una zona tipo 4, por ejemplo. Lo menciono principalmente para las zonas costeras de Perú, que son los que tienen pues un grado de sismicidad muy elevado según el decreto supremo. Entonces, si ustedes solicitan eso, pues pueden solicitar, y de hecho sería totalmente válido, que el fabricante del tablero presente esta certificación de cumplimiento, porque es el único modo de garantizar que el tablero, pues efectivamente ha pasado por pruebas en laboratorio, de una entidad externa al fabricante, porque tampoco el fabricante puede ser juez y parte. Entonces, de ese modo se garantiza ese tipo de características, ¿no? Y le dan tranquilidad al usuario. ¿Qué otras pruebas totalmente recomendadas? Resistencia contra arco interno, ¿sí? La 61641. Es decir, si ya tenemos ese tipo de características en las celdas de media tensión, que son las troncales, son los puntos de alimentación y garantizan o maximizan la seguridad de las personas de mantenimiento, ¿por qué no tenerlo o requerirlo también a sus elementos vecinos, como serían los tableros de baja tensión, que manejan corrientes muy elevadas? De hecho, lo que se le hace a este tablero o con miras a que pase la prueba y pueda garantizar esta normativa, es que al tablero primero se lo pone en servicio, ¿sí? Y después a continuación lo que hacen es que se le ponen unas rejillas y en las rejillas se plasman unas almohadillas de algodón, ¿sí? A una distancia pequeña del tablero, casi prácticamente próximas. Y después de acomodar este tipo de arquitectura, se somete al tablero, dentro del tablero, a eventos de cortocircuito. Una vez que se somete el tablero internamente a un cortocircuito, lo que se termina generando obviamente es una disipación de energía, ¿no? Generada por el cortocircuito interno. No solo una disipación de energía, sino también una presión interna de gases nocivos, gases calientes. Y propiamente para evitar que los gases calientes puedan salir hacia afuera y lastimar al personal, se colocan, pues, y eso es parte de tecnología del fabricante, se colocan en la parte superior unos taps o unos flaps que lo que hacen es que frente a una gran presión, estas pequeñas tapas se levantan y despejan toda la energía disipada por la parte superior, gases y energía disipada por el evento. ¿Qué tiene que suceder para que el tablero garantice el cumplimiento de esta norma? Es que después de este evento, las almohadillas no hayan sido perforadas, destrozadas, quemadas, no haya habido ningún tipo de daño hacia las almohadillas. Si se garantiza eso, pues se puede decir que el tablero es resistente contra arco interno. Entonces, es uno de los criterios que tiene que tener el tablero para cumplir con esto, ¿no? Garantizar este tipo de característica. ¿En dónde apoya? Apoya muchísimo al personal de mantenimiento, ¿no? De hecho, ahí es un tema crítico, muy crítico. ¿Por qué? Porque en el peor escenario que esto llegara a suceder y si nuestro tablero no es resistente al arco interno, existe un gran riesgo de que el personal de mantenimiento esté expuesto a un fogonazo, ¿no? Y pues ese tipo de eventos son como que muy tristes, ¿no? Entonces, recomendadísimo. Certificaciones antisísmicas, certificaciones de resistencia contra arco interno
Y pues ya a nivel de requerimiento de la norma, cumplimiento de la normativa de la 61439 o tableros protocolizados. Eso para tenerlo en cuenta. Arquitecturas. A nivel de arquitecturas, pues aquí en busca de cumplir con la norma vamos a explorar una arquitectura muy general, sí, muy genérica, para poder evaluar pues dónde posiblemente tengamos que hacer algunos cambios o algunas consideraciones especiales según la actualización de la norma. Eh, Se presenta esta arquitectura como una primera intención, porque es lo que usualmente se encuentra, a pesar de que hay más ítems, ya hay UPS, hay tableros de transferencia, hay cositas adicionales, pero pues en busca de presentar un resumen, ¿sí? Un vistazo atractivo, se presenta esto como opcional. Entonces, ¿qué es lo que usualmente se encuentran? Se encuentra el tablero de aislamiento, ¿sí? Con todos sus componentes, el tablero principal, el tablero de distribución, pues, de modo general, el tablero banco de condensadores, el transformador seco, porque aquí en Perú, pues, las NTS te exigen que el transformador sea seco, posiblemente un ducto de barras, un elemento de generación auxiliar, y de ahí para arriba, pues, en la media tensión, la 7710 no te menciona algo en particular con la media tensión, te describe los puntos de alimentación como fuentes, más no te lo especifican como media tensión, baja tensión, eh, pero las NTS sí. Las NTS sí te hablan del tipo de tecnología de aislamiento de la media tensión, entonces, especialmente la 119. Entonces, allí en la 119, pues sí especifican justamente las características de las celdas de media tensión que sean celdas GIS, ¿no? O aisladas en gases F6. La 113 y la 111 lo mencionan de modo general, dando a entender que podrían ser pues celdas híbridas, ¿no? Pero pues es el opcional. Finalmente sucede, se deja esa parte a criterio del proyectista en busca de cumplir con la norma, pues que le dé la mejor interpretación posible. Visto para las NTS, ojo, ¿sí? Para las NTS. Ahora, muy usualmente se piensa usar un banco de condensadores. Sí, es como que la primera propuesta que se nos viene en la cabeza, es como lo que pues muy usualmente hemos estado haciendo por años, pero esta solución en realidad está quedando desfasada. No está siendo la solución más óptima para los centros hospitalarios. Eh, para lo que estamos encontrando, los tableros de los bancos de condensadores no están cumpliendo las expectativas del proyecto, de lo que requiere el proyecto, ¿sí? Propiamente porque aquí en este tipo de instalaciones hay mucha carga electrónica, lo que significa que el factor de potencia es muy elevado y lo que usualmente se presenta como característica es que o la red se termina volviendo capacitiva y en lugar de consumir reactivos, inyecta reactivos a la concesionaria, o hay mucho armónico en la red y pues los bancos de condensadores pueden entrar en resonancia con esa instalación. Entonces, hay muchas consideraciones en esta parte de solución, que pues ya no está siendo como que muy atractivo. Estamos encontrando bancos de condensadores que los compraron, lo instalaron y nunca inyectó un paso el banco. O cuando inyectó, pues generó problemas en la instalación, ¿no? O aumentó los niveles de armónicos de la red. Pues una característica del condensador aumentar los armónicos en la instalación. ¿Qué es lo que está funcionando? ¿Qué es lo que pues cubriría la expectativa de la instalación? Un filtro activo. Los filtros activos en realidad son como que los equipos que más se acomodan a este nuevo comportamiento de las redes. Ya es como que lo más óptimo, por así decirlo. Entonces, también se trae aquí como a modo de opcional. También pues ahí para tener en cuenta, porque siempre me lo dicen, Michael, pero las normas solicitan condensadores, más no filtros. No es del todo cierto, porque por ejemplo en las NTS, tales como la NTS 113, que es para el primer nivel de atención, se menciona como opcional banco de condensadores o también filtro de armónicos, o también la 110, que también habla de eliminadores de armónicos. También la 119, que también lo propone como opcional, ¿no? Entonces, ¿qué sucede allí? Que pues esto se tiene que tomar en cuenta. Ahí, por ejemplo, el colega Jimmy menciona, ¿hay alguna especificación o norma respecto ante el tipo de banco de capacitores que especifique de cuántos pasos o así? No tan puntual,
porque la cantidad de pasos al final se va a definir en función, o bueno, se debería definir en función a al comportamiento, al dinamismo de la carga, ¿no? Cosa que se trata de identificar como que el punto más constante de lo que requiere la red como potencia reactiva, y ese vendría a ser su primer paso o el paso constante, por así decirlo, ¿no? Y el resto de los pasos se van viendo en función de cómo se va comportando la carga en el tiempo. Lastimosamente, en una etapa de ingeniería hay mucha ambigüedad y pues eso es como que medio complicado. Entonces, finalmente lo que hacen los proyectistas es terminan estimando pasos según lo que se encuentra más comercial en el mercado, ¿no? Un máximo de 10 pasos podría ser como que algo coherente, ¿no? La potencia de cada paso, pues depende mucho de lo que se haya calculado dentro de la máxima demanda de la instalación. Entonces, va muy ligado allí. Pero igual, a modo de comentario, eh, no es lo más óptimo. De hecho, nuevamente ahí recalco, lo que más estamos encontrando es que la red se está volviendo capacitiva. Cuando sucede eso, el banco de condensadores no soluciona eso, sino más todo lo contrario, lo termina empeorando. Y también estamos encontrando que hay mucha presencia de armónicos, entonces igual nuevamente los condensadores no solucionan eso, más todo lo contrario, terminan empeorando el problema. Y pues en las aplicaciones ya casi no estoy encontrando bancos en condensadores únicamente, al menos no en proyectos de infraestructura. De repente en industria sí, pero en un centro comercial, un hospital, una clínica, un edificio de oficinas, no estoy encontrando un banco de condensadores así puro, puro, porque esas redes están con un nivel de THDI por encima del 20%, por encima de lo que soporta el condensador como tecnología, no como marca, sino como tecnología. Entonces, en el caso vayan a aspirar a un condensador, pues recomendado, al menos aspiren a un condensador con reactancias desintonizadas. Al menos traten de verlo por ahí. Al final, muy posiblemente pueda suceder que nunca termine inyectando el condensador, dependiendo de la red, ¿no? Em, entonces, sigamos. Igual comentar, el filtro activo tiene tres funciones principales. Mitiga armónicos, corrige factor de potencia y balancea las cargas en el punto de instalación, ¿sí? Entonces, si se pone un filtro, no hay necesidad de usar un banco de condensadores. Bueno, overview. Vamos a explorar un poco más esta arquitectura, más detalle. Comenzaríamos, por ejemplo, para la parte del tablero principal, en busca de cumplir con lo requerido por la norma, tableros bajo cumplimiento de las 61439.1 y 2, pues existen tableros certificados, los cuales permiten el cumplimiento o garantizar la certificación de cumplimiento de las 61439. Entonces, esa es una de las consideraciones. Allí Carlos Matos consulta, ¿qué tan caros son los filtros activos versus banco de condensadores? Ya, ahí sí es un tema de relación, ya, a ver, hagamos depende mucho de la potencia, pero hagamos de cuenta que el banco de condensadores vale como 1, el banco de condensadores con reactancias como 1.5 y el filtro pues puede valer como 2, 2.5 posiblemente, ¿no? Sí es más caro, pero tener en cuenta que pues es lo que está necesitando la red. Esto me parece lo comenté en la charla pasada, pero igual siempre es bueno comentarlo. Si se va a implementar un filtro activo, si se va a presentar un filtro activo, de preferencia implementarlo en la etapa de ejecución del proyecto, ¿sí? En el CAPEX. Porque en el OPEX, en la etapa de mantenimiento, es un poquito complicado que el presupuesto del OPEX pueda cubrir esa necesidad. Y cuando usualmente eso se pasa para el OPEX, el cliente tiene que ver diferentes modos de parchar su problema, ¿no? O sea, va a tratar de ver varios escenarios donde posiblemente pueda ver cómo soluciona eso, pero no lo termina siendo el modo más eficiente, ¿no? Claro, exactamente, Carlos. Es más caro, sí, efectivamente, pero es más eficiente, ¿no? Termina resolviendo la necesidad o la problemática. Y pues se queda tranquilo el cliente al final, ¿no? ¿Qué más? Ya. Tableros protocolizados o tableros certificados según la 614391 y 2, ¿sí? Esos tableros pues tranquilamente llevan a tensiones de servicio de 690, tensiones de impulso de 12 kilovoltios,
corrientes nominales de hasta 4.000 amperios como estándar o 6.300 en el caso se requiera algo en particular. Diferentes formas, ¿sí? Diferentes formas, diferentes grados de protección. ¿Qué es lo particular de estos tableros? ¿Sí? ¿Qué es lo particular de estos tableros? Es que estos tableros están diseñados y fabricados bajo la IS 61439 1 y 2. 1 de aplicaciones generales y 2 de aplicaciones para tableros generales. ¿Qué es lo que establece estas normas? En realidad lo que hacen las normas, brinda el fabricante, ¿sí? Las opciones, opciones de verificación en busca de que se confirme las características eléctricas mecánicas del tablero. Es decir, si viene un Siemens, presenta su modelo de tablero, por ejemplo, no lo sé, si va con S4, ¿ya? Y Siemens dice, mi tablero es IP55 de repente, no lo sé, por dar un ejemplo. Entonces, para que Siemens indique y garantice que su tablero es IP55, Siemens tiene que hacerle una de estas tres pruebas, ¿ya? A veces destructivas, a veces destructivas, a veces de comparación en diseño y a veces netamente de simulación. Eso depende de lo que la norma permita. Pero para que Siemens pueda garantizar eso, tiene que pasar por estas pruebas, ¿sí? Obviamente las pruebas más drásticas son ¿cómo se llama? Algunas de las pruebas más drásticas, como por ejemplo la distancia de separación, tienen que ser realizados únicamente por unas pruebas destructivas en laboratorio. No se permite que sea a través de comparativas y no se permite a través de simulaciones. Solamente la norma lo permite a través de pruebas destructivas en laboratorio. Otras pruebas obviamente sí le da más flexibilidad, ¿no? Pero exclusivamente para como que los ítems más críticos lo termina mandando a pruebas destructivas. Entonces, para que el fabricante garantice capacidades nominales, capacidades de cortocircuito, de soportado cortocircuito, capacidades de grados de protección IP, IK, ¿cómo se llama? O sea, todas las características, el fabricante tiene que mandar su diseño, todas sus columnas, modelos de columnas, a certificar en un laboratorio externo, ¿sí? Y el laboratorio lo va a someter a este tipo de pruebas. Entonces, el formato de la IEC, de la 61439, permite un formato de venta en donde involucra tanto al fabricante del tablero como a un partner dentro del país donde se va a vender el equipo. Por ejemplo, el fabricante, yo como Siemens, hagamos de cuenta, tengo mi tablero SIVA con S4, yo agarro, mando a certificar todo mi diseño a una entidad externa que va a hacerle las pruebas según la IEC, como lo requiere, pruebas destructivas, simulación, comparación, y lo consigo, lo certifico. Entonces, ¿qué sucede? Que este tablero, pues hay un partner aquí en Perú, hagamos de cuenta, donde el partner, a través de un software de Siemens, ya mío, un software mío, el partner comienza a configurar todos los componentes del tablero. Pero este tablero es como si fuera un Lego. Entonces son múltiples piezas sueltas donde este software permite la configuración de todos los componentes internos del tablero. Entonces le permite la configuración de todos los componentes internos y el partner exporta todos los accesorios como si fuera un Lego y compra todos estos accesorios a Siemens. Siemens le vende todas las piezas y el partner aquí en Perú integra toda esta solución. Cuando lo integra, en busca de mantener la certificación de la 61439, la norma exige que existan o que el partner realice unas pequeñas verificaciones de rutina, unas pruebas ligeras, ¿ya? Son usualmente pruebas visuales, pruebas muy ligeras, pero con miras a que, pues, terminando la instalación, el armado, el tablero pueda mantener la certificación integral de la norma. Entonces, a nivel de responsabilidad, el fabricante, por ejemplo Siemens, está a cargo del diseño y certificación y validación del diseño del tablero. Pero hay el partner en Perú está a cargo de, ¿cómo se llama? La verificación de rutina, ¿no? Ya son verificaciones más ligeras. Entonces, de este modo se termina garantizando pues que el tablero en su integridad, todo el tablero, eh, cuente con la certificación de la norma de la IEC.
sea, la norma lo permite, permite este formato de venta. Y todos los fabricantes lo tienen, ya no es un tema nuevo en realidad. Eh, entonces, igual ese tablero es muy flexible, es usualmente usado para tableros principales, donde acá se tiene pues diferentes accesorios a implementarse. Entonces es muy flexible al momento de realizar la instalación, dependiendo de lo que requiera el cliente o el proyecto como tal, ¿no? Eso es para el tablero general. Para el tablero de distribución, pues un poquito similar. Existen también tableros, no solamente bajo cumplimiento de la 1, 2, sino también de la guión 3, que es para capacidades pequeñas, usualmente tableritos murales. Si mal no recuerdo, es para menores de 400 amperios, pero, pero también tiene según la 1 y la guión 2. Entonces, también existen esos tableros panel boards murales, adosados, autosoportados, pero de baja capacidad, ¿no? Por debajo de 800 amperios, porque son cargas finales, ¿no? De subdistribución, con todos los componentes internos asociados, ¿no? Rielding, interruptores diferenciales, diferenciales externos, cajas moldeadas, ¿no? Entonces ahí se tiene de opcional. Y finalmente, pues también parte de la solución son los tableros de aislamiento, donde aquí la norma pues es muy enfática con las características que tiene que tener este tablero. De hecho, aquí ya habla de la 61439, como les había comentado. Aquí se aspiraría a un tablero protocolizado, posiblemente el SIVA con S4, con todas las características que tiene que tener. Y este tablero sí es particular, porque este tablero en realidad tiene que tener su transformador de aislamiento, ¿sí? A modo mandatorio, que hace pues la transición de un sistema de tierra tipo TNS hacia un sistema tipo IT, ¿no? Entonces este equipo es el que realizaría esa transición. ¿Qué más? Un vigilador de aislamiento, lo que mencionaba para un sistema IT. Eso es a modo mandatorio. Ahora, el vigilador de aislamiento ya tiene o puede tener, pero en realidad la actualización ya lo exige, sensores de temperatura para detectar sobretemperatura en el transformador de aislamiento y transformadores de corriente para detectar sobrecarga en el transformador. Eso de modo mandatorio. El panel de alarmas remoto para pues cuando el vigilador identifique una condición de falla, mande la señal de alarma a través del panel de alarmas remoto para avisar pues a los técnicos, al cuarto de enfermeras, ¿no? Un poquito de eso. Obviamente cada componente según su normativa respectiva y también la norma recomienda un localizador de fallas por circuito, que eso también lo vamos a ver más abajo. Ahí Jimmy consulta analizador de redes. No lo pone de modo mandatorio, pero se puede implementar. Recuerden que acá en este tipo de tableros no se busca tanto la optimización del consumo energético, sino acá lo que se busca en realidad es la continuidad de servicio por ser un tipo de instalación crítica. Pero pues si se desea tener algún tipo de medición, tranquilamente se puede implementar un medidor. No es exigido por la norma, o sea, no es tan demandado por la norma, pero pues se podría implementar, ¿no? O sea, no hay problema. A ver, un minutito, por favor. Aló, ya. Entonces, un poquito eso. ¿Qué más? Hay medidores muy eficientes para estos trabajos. Sí, o sea, se puede implementar varios medidores, ¿no? El medidor al final no es un equipo invasivo, ¿no? Es un equipo netamente, pues, auxiliar que termina, pues, brindándonos información del consumo energético, de lo que se pueda tener. Y pues ahí todo un mundo de medidores, ¿no? Dependiendo de la clase de precisión, dependiendo de los parámetros a medir, dependiendo de muchísimas cosas. Si es versión real DIN, si es versión empotrado en la parte del panel. O sea, hay como que muchas versiones, pero se podría implementar. Solo que no es un requerimiento mandatorio, ¿no? De la norma. Como les digo, el objetivo acá no es optimizar consumo energético. Entonces, ya listo, claro. Genial, Carlos. Gracias por el aporte. Entonces, un poquito eso. Ya, listo. Entonces, ¿qué es lo que nos trae la normativa como novedad? La regla de los 25 metros.
De hecho, estos tableros anteriormente no se les solía tener la consideración de dónde se va a instalar y a qué distancia de la carga se les iba a instalar, ¿no? Sucede que pues ya la norma lo menciona. En realidad la norma lo que hace énfasis es en la distancia, ya, distancia recorrido lineal del conductor, desde el punto de alimentación hacia la toma, ¿sí? Esta distancia no puede superar los 25 metros lineales, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque por un tema este, de corriente capacitiva que se puede generar a través de la larga distancia del conductor. Entonces, eh, mientras más cable se ponga, pues se puede generar mayor corriente capacitiva y puede generar algún problema, ¿no? Hay una pequeña fórmula atractiva que es una fórmula de la distancia máxima del conductor que justamente relaciona las secciones de fase respecto a la corriente regulación instantánea que tiene el interruptor. Entonces, en función a eso, también se puede identificar, si uno reemplaza los valores, pues va a encontrar un valor similar, próximo a 24.9, 8. Entonces, redondeado 25 metros, ¿no? Entonces, ya la norma establece esto, lo que significa es que pues el tablero tiene que estar muy próximo a la sala de cirugía, no adentro, pero sí próximo, o sea, podría estar pues fuera de la sala de cirugía, en un ambiente destinado, ¿no? Pero nuevamente el límite a tomar en cuenta ahí son los 25 metros. La arquitectura es un poquito esto. Es un poquito el panel de alarmas remoto, el localizador de fallas por circuito, el vigilador de aislamiento, el transformador de aislamiento, los circuitos derivados en el sistema IT, los circuitos derivados en el sistema TNS con diferenciales, posiblemente, el sistema de transferencia en el caso se requiera, y pues un seccionador para aislar el sistema, ¿no? En caso de mantenimiento o reemplazo, ¿no? Es una arquitectura propuesta. Entonces, ¿qué sucede? Que pues también ya la norma comienza a mencionar la normativa de cumplimiento de la 6947-661, que es la normativa que hace referencia al diseño de los sistemas de transferencia, los ATS, ¿no? Justamente por este ítem. Entonces ya ahora incluso la norma recomienda, incluso menciona la posible inclusión de un sistema bypass para aislar este sistema de transferencia en el caso se requiere intervenir para algún tipo de mantenimiento. Entonces también se puede implementar. Entonces hay características de este tipo que ya la norma lo menciona. Adicional también pone algunos ejemplos que no, pues, no difería un poquito de la versión anterior, de la del 2002, porque hay una tabla de ejemplo, a nivel de ejemplo de clasificación de ambientes, ¿sí? Entonces, esa es la tabla A710.1. Es una lista de ejemplos, ¿no? Que pues la norma propone. Es netamente ejemplo, porque al final, nuevamente, quien clasifica estos ambientes es el diseñador, el usuario final y la entidad que va a gestionar el hospital posiblemente. Entonces, algunas de las características que comienza a mostrarnos de diferentes, pues podría ser estos ambientes. Entonces, incluso menciona una nueva inclusión de un ambiente que es las unidades de cuidados intermedios, ¿sí? Entonces también ahí hay como que algunos puntos de referencia a tomar. ¿Qué otra cosita más? Lo que les había comentado, la inclusión ahora de los tableros ¿cómo se llama? Bajo certificación de la 61439 o tableros protocolizados, certificados. Esto también para tenerlo en cuenta. Eh, en algunas características, por ejemplo, esto pues, si bien es cierto, lo ha puesto un poco más claro, a mí me queda todavía como que cierta duda, personalmente. Pues esto yo prefiero dejarlo a criterio netamente del proyectista, porque sucede que aquí en la norma del 2002 sí era un poco más explícito. Mencionaba que no debería haber elementos de protección al transformador aguas abajo ni aguas arriba del transformador, protección térmica. De hecho, permitía protección únicamente magnética, aguas abajo, aguas arriba del transformador, pero no térmica. Entonces, también mencionaba que incluso podía aspirar a utilizarse fusibles. El tema es que pues allí para transformadores 10 kVA, un interruptor magnético de 50 amperios como que no era muy comercial, ¿no? Entonces, no era muy fácil conseguir eso. Entonces, ¿qué sucede? Que ya la inclusión o la actualización ha modificado un poco eso.
personalmente, como les digo, me queda la duda porque acá lo que menciona, over current protecting devices may be used in the primary side, o sea, en el lado primario del transformador de aislamiento para sistemas médicos IT, para protección contra cortocircuitos solamente. No habla de sobrecarga. Entonces, diera la impresión que acá se pueden usar interruptores de protección magnética, pero solamente contra cortocircuito. Entonces, o al menos yo personalmente lo interpreto de ese modo. Ahora, ¿qué más dice? Overload protection o protección contra sobrecarga no debe ser instalado en el lado secundario, ¿sí? En el circuito secundario del transformador de aislamiento para el sistema médico IT. O sea, acá sí no se permite una protección térmica, ¿no? Contra sobrecarga. Podría ser magnética, pero no contra sobrecarga. Eso sí, lo termina prohibiendo. Y pues finalmente a los circuitos finales, una protección contra sobrecorriente, contra cortocircuito y sobrecarga, ¿sí? Debe ser usado para cada circuito final. Eso sí no hay problema, porque acá se puede usar termomagnéticos, ¿no? Tranquilamente, pero de dos polos. Entonces, todo esto serían de dos polos termomagnéticos. Acá es un poco la ambigüedad, un poco la duda. Por lo que entiendo, pues básicamente la protección contra sobrecarga aquí efectivamente no está permitida. Aquí no permite, por lo que diera a interpretar, no permite una protección térmica, solamente contra cortocircuito. Pero nuevamente he visto que algunas, bueno, otras marcas sí usan protecciones termomagnéticas. Personalmente no estoy pues muy a favor de ese tipo de aplicación porque me da la impresión que pues va en contra de la norma, pero es un tema pues ya propio del criterio, creo yo. Entonces, igual pues yo lo traigo sobre la mesa para que pues ya sea el proyectista quien termine decidiendo, ¿no? Entonces, como tenemos la necesidad de un magnético acá, y pues no es sencillo, como les comentaba, conseguir una protección magnética en esta zona, lo que se puede hacer en realidad es apoyarnos de la 4443 de la ISE, donde pues nos brinda algún feedback con respecto a donde podemos omitir la protección contra cortocircuito, siempre y cuando el conductor, ¿sí? Respecto a la fuente sea menor a 3 metros. Entonces, en este caso, donde el transformador, y es por eso que es muy importante que el transformador esté dentro del tablero, está dentro del tablero, esta distancia es menor a 3 metros. Entonces, bajo este caso, bajo este escenario, se puede omitir un elemento de protección magnética. Entonces, no sería necesario la inclusión de este equipo, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, ahí estaríamos un poco cumpliendo con la norma finalmente, ¿no? Si omitimos un elemento de protección acá. Igual, el tema de la selectividad, que pues ya solicita la norma, se haría el contraste entre este interruptor versus los interruptores de acá arriba, ¿no? Entonces, tranquilamente pueden ser de ese modo. Y pues aprovechando lo que les comenté, el tema de la selectividad, ¿no? Aquí de hecho ya se pide selectividad total que debe ser asegurado por los debidos elementos de protección contra sobrecorriente en casos de cortocircuito en los equipos, en los interruptores finales, ¿no? Entonces se tiene que tomar en cuenta eso, ¿no? Y todo eso significa que todos los niveles o todos los ramales comprometidos por este tablero tienen que ser selectivos totales. Entonces, eso es para tener en cuenta. Ya se pide selectividad total de un modo explícito en la normativa. ¿Qué es lo que no se permite? Pues no se permite utilizar, ¿cómo se llama? AFDs, ¿ya? Que son Air Fault Detection Devices, que son interruptores de protección contra arco, que pues estos en realidad, cuando se presenta un pequeño arco entre dos conductores, estos equipos disparan. Entonces no se permite, según esta actualización, no se permiten estos puntos porque pueden generar pues un disparo innecesario, ¿no? Y nuevamente acá lo importante es la continuidad de servicio. Entonces se trata de que no se genere algún disparo innecesario. ¿Qué más? Pues el tema del uso de diferenciales en la parte del sistema IT. Entonces se busca también de que en la parte de los circuitos IT, o sea, en esta zona, no se utilicen diferenciales, ya no se utilicen. Eso era un tema medio polémico porque algunos mencionaban que sí era posible, que la norma anterior no lo mencionaba de un modo claro,
pues ahora ya lo trae como que un modo más explícito, ¿no? Otra de las cositas que trae es un poco el énfasis en el transformador de aislamiento, pues las características principalmente, ¿no? Menor, tiene que ser mayor a 0.5 kVA, menor a 10 kVA, eh, la tensión máxima de los bornes de salida tiene que ser 250 voltios entre fases. Monofásicos, puede ser trifásico, sí, podría ser trifásico, pero la tensión en el lado de salida no debe exceder los 250 voltios. Entonces eso es para tener en cuenta, ¿no? Y pues no es muy usual a nivel de solicitud, ¿sí? O no debería serlo, con monofásico debería bastar. Eh, ¿Qué más se trae de novedad? Pues ahora ya se solicita de modo mandatorio el monitoreo de sobrecarga y sobretemperatura, cuando anteriormente era una recomendación de parte de la norma, porque el equipo, el IMD, ¿sí? El IMD o el localizador de fallas, disculpen, el vigilador de aislamiento, había modelos que no tenían estas características, modelos como que muy simples, y había modelos con pues, un performance mejor o una gama superior donde sí tenía el acceso a estos accesorios, ¿no? El sensor de temperatura y el transformador de corriente para medir sobrecarga y sobretemperatura. Entonces, como lo ponía en la versión anterior de modo opcional, pues ahí a veces se iba mucho por precio y no lo pedían, pero es muy importante tenerlo porque recordemos que acá no tenemos un elemento de protección térmica. Entonces el transformador puede sufrir algún tipo de evento o algún tipo de desgracia por algún consumo excesivo de corriente, ¿no? Que exceda sus valores nominales. Entonces por eso es importante que el IMD o el vigilador de aislamiento pueda detectar también la condición de sobrecarga y la condición de sobretemperatura. Entonces eso es importantísimo. ¿Qué más? Pues el tema de que ahora la norma lo recomienda. Antes no lo mencionaba la norma, este accesorio llamado localizador de fallas por circuito, ¿sí? Este equipo que en realidad brinda mucha ventaja al usuario final por tema de mantenimiento, por tema de identificación de fallas que pueda tener cada uno de los circuitos. La norma del 2002 no lo mencionaba, esta del da 2021 ya lo indica. No de modo mandatorio, pero sí a un modo de recomendación muy fuerte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en realidad es muy útil el uso de este equipo. Si bien es cierto, el vigilador de aislamiento detecta la pérdida de aislamiento en la red aguas abajo, ¿sí? Pero no disgrega en qué circuito ha sido. O sea, no, nos deja como que ciegos. Entonces, lo que tocaba antes es poner en servicio, ya haciendo la parada respectiva, ¿no? Y comenzar a medir cada uno de los circuitos, con miras a ver dónde fue la falla, ¿no? Pero ahora no. En realidad, el localizador de fallas por circuito ya comienza a medir cada uno de los circuitos. Y en caso ocurra una pérdida de aislamiento en uno de ellos, pues el localizador de fallas lo detecta y nos enseña y nos disgrega dónde fue la falla para hacer la intervención respectiva e ir directamente a atacar el problema. Entonces, eso apoya bastante y es por eso que ahora la norma ya lo menciona a modo de recomendación, una recomendación muy fuerte, ¿no? Y propiamente tiene su propia norma, ¿no? La guión 9 a nivel de diseño, ¿no? Eso es con la parte de tableros de aislamiento. Ya, visto ya ahora esa parte, pues en la parte de filtros activos, no creo que tocaría enfatizar mucho acá porque esto lo he comentado, me parece, en la sesión pasada. Para este escenario de los filtros activos, en realidad, pues el equipo tiene tres principales funciones, ¿no? Como les había comentado, filtrado de armónicos, o sea, eliminación de armónicos, que es para lo que más se le conoce, localizador, disculpen, compensación de factor de potencia, sea capacitivo o sea inductivo, y balanceo de la red, ¿no? El balanceo de la red en realidad lo hace de un modo muy sencillo, identifica, porque trabaja en base a corriente, identifica lo que está pidiendo la carga como corriente y en función a eso comienza a inyectar corriente, cosa que busca compensar ese desbalance que existe en la red y una vez que haga eso, pues visto desde el lado de fuente, lo ve básicamente como si fuera una red balanceada, ¿no? Entonces no identifica o no sucede una sobrecarga en el neutro en el transformador, porque el neutro del transformador usualmente sufre tanto por desbalance como por armónicos del tercer orden.
Y ya de este modo, pues el transformador ya no sufre tanto, ya no se tiene que sobredimensionar a un factor K13, K20, ¿no? Algo así de drástico, ¿no? Entonces, esta es una de sus funcionalidades. Otras, lo que les comentaba, mitigación de armónicos. Puede llegar tranquilamente una red de 95% en THDI a una red menor a 5%. Es modular, es rackeable, eso es lo importante porque tranquilamente se pueden hacer ampliaciones en cualquier momento, entonces no hay ningún inconveniente por este lado. De las tres funciones principales, lo que les había comentado, de estas tres funciones principales, en realidad, pues el equipo lo que puede hacer o tiene disponible 12 modos de operación. En estos 12 modos de operación, lo que hace el equipo es dar prioridad a lo que nosotros establecemos. Como cuáles, por ejemplo, haciendo cuenta Q, compensación reactiva, H, mitigación de armónicos y B, balanceado de cargas, pues lo que hace el equipo en realidad haciendo de cuenta que escojamos el modo de operación número 3, va a usar la capacidad disponible que tiene el equipo con miras a que primero mitigue armónicos, después, una vez que llegue a los valores objetivos que se le seteó, utilice la capacidad restante para corregir el factor de potencia y si le queda algo de capacidad, la utiliza para el balanceo de cargas. ¿Ya? De ese modo cumple con la prioridad que se le ha ordenado. Eh, el tema acá es que pues esto lo termina volviendo muy flexible y pues podemos escoger cualquiera de de los 12 modos de operación, ¿no? Destinar el filtro solo a mitigación de armónicos o también o solamente a corrección de factor de potencia o cualquiera de sus derivados. Entonces eso ya depende muchísimo del usuario. Es por eso que el equipo es muy atractivo y muy chévere para este tipo de aplicaciones. ¿Qué más? Pues digamos que de todos modos hemos identificado que las condiciones de nuestra red permiten la implementación de un banco por X motivos. Entonces tenemos que identificar cuál es el banco más adecuado para nuestra instalación, ¿no? Si nosotros identificamos que en las condiciones de la carga o de la red tienen una condición de THDI por debajo del 10% y THD por debajo del 3%, esto es una recomendación muy fuerte, ¿sí? De hecho, esto es como que la tecnología del condensador, no por fabricante, ¿ya? Esto es una condición agnóstica al fabricante. No por fabricante, sino por tecnología, el condensador a lo mucho puede soportar estos niveles de armónicos. Si su carga está por encima de esto, muy posiblemente existe un gran riesgo de que el condensador entre en resonancia con la red y termine reventando. Entonces, cuando ya pasa esos niveles, la carga excede esos valores, pues ahí toca utilizar reactancias, lo que son llamados reactancias desintonizadas, ¿no? Lo que hacen las reactancias desintonizadas es evitan la resonancia del condensador respecto a la red y los protegen hasta cierto punto. Pero esta solución también tiene sus límites, ¿no? Un THDI por ahí máximo de un 20%. Esto ya es netamente recomendación. Cuando se tiene valores por encima, tratar de considerar otro tipo de opciones. Pero en THDB no. Si se escapa del THDB del 10%, ya ni modo, esta solución no es viable. Se tiene otro tipo de equipos que pues ya no trabajaríamos con contactores, sino con tiristores, donde el tiristor lo que hace es brinda una inyección y desconexión del condensador de un modo muy acelerado, con miras a seguir el dinamismo de la carga, ¿no? En la instalación de la carga. Entonces también es un opcional en el caso se requiera. Pero se está usando condensadores, entonces los límites son los mismos que pues el anterior. Modos de seleccionar la reactancia desintonizada. En el caso nosotros hayamos identificado que nuestra red está con alto contenido de armónicos, entonces ya no podemos hacer nada, ni modo. Tenemos que usar una reactancia desintonizada. ¿Cómo seleccionamos la reactancia desintonizada? La seleccionamos según su factor de desintonía, ¿no? Y el factor de desintonía va de la mano al armónico predominante en la red. Entonces, esta es una metodología muy atractiva, muy sencilla para identificar cuál sería el factor de sintonía adecuado que seleccionaríamos para nuestra instalación. Por ejemplo, no lo sé, tenemos estas condiciones que les había comentado, THDI mayor al 10%, THD mayor al 3%. Si se cumple esta condición de la red, pues ya tenemos que usar un factor de una reactancia desintonizada.
De lo contrario, si estamos dentro de los parámetros, podríamos usar un banco de condensadores tranquilos, estándar, ¿no? Sin reactancia. Pero si no, iríamos a la reactancia. Y si estamos en la reactancia, tenemos que identificar, para comenzar, cuál es la predominancia. Si la predominancia en nuestros armónicos es del tercer armónico, vemos que el THDI del tercer armónico está por encima del 20% del THDI del quinto armónico, entonces si esto se cumple, tendríamos que seleccionar una reactancia con un factor de sintonía de 14%. Si no, pues miraríamos únicamente el THDB. Viendo el THDB, si vemos que el THDB está entre el 3 al 7%, podemos escoger una reactancia del 7%, con factor de sintonía del 7%. Si está por encima de estos valores, entre 7,1 a 10, pues podríamos escoger una reactancia de sintonizada de 5,67, que son los valores comerciales, ¿ya? 5,67, 7 y 14, son estos tres. Ya cuando la condición está por encima de esto, ya no hay nada que hacer. Ahí toca usar filtros activos o SVGs también. Este es un modo dinámico o sencillo de escoger el factor de sintonía de nuestra red, ¿no? Que, pues es atractivo, es sencillo, no complica mucho al usuario en realidad. Entonces, visto todo lo mencionado y en busca pues de poder dimensionar lo que nos requiere la red, la instalación del hospital según la norma, tenemos que usar ciertas herramientas de, ¿cómo se llama?, de diseño. Para eso, pues tenemos nosotros un listado de herramientas libres, que son herramientas de acceso, libre acceso a los usuarios, donde pues tendríamos el Simaris Design para cálculos eléctricos, estudio de selectividad, cálculos de cortocircuito, Simaris Curves para identificar las curvas de disparo de los interruptores. Únicamente esto no toma en cuenta condiciones de la red, a diferencia del Simaris Design que tiene todo eso. Simaris Configuration, que es básicamente la parte de la configuración mecánica de los tableros, esto con miras a lo que les comentaba, ¿no? Exportar la BUN de materiales y proceder con la compra al fabricante. Pero pues es una herramienta libre, ¿no? En caso el proyectista quiere usarlo para dimensionar el tablero y el espacio que requiere su cuarto eléctrico, pues lo puede usar tranquilamente. Y el Industry Mall, que es una herramienta en línea donde están todos nuestras hojas de datos de los equipos, de los componentes. Basta con tener las referencias, se ponen acá y ahí nos comienzan a exportar la información, ¿no? Para la actualización de la norma, vamos a usar muy fuertemente el Simaris Design y el Simaris Configuration. El Design, para los estudios de selectividad, de coordinación de protecciones en baja tensión, donde acá pues el programa nos pinta de un modo bueno, nos muestra de un modo muy didáctico el resultado de selectividad, nos lo pinta en tres colores: gris cuando es indeterminado la selectividad, verde cuando es total y amarillo cuando es parcial. Entonces, a tal punto que si identificamos, por ejemplo, estos dos interruptores donde hay un cruce, entonces el programa nos muestra en una tablita ahí la parcialidad o dónde está yendo el cruce y hasta dónde se garantiza la selectividad total, ¿ya? Que sería esta de acá, 3,411 kiloamperios. Esa sería la parcialidad. Entonces, ahí se puede tomar acciones, ¿no? Podemos agarrar el interruptor principal, hacerle unos ajustes respectivos, por ejemplo, y pues haciendo esos ajustes, no sé, el interruptor de arriba seguramente tenía esta regulación en la parte magnética, entonces le damos un retraso, o le damos un valor mayor a la parte instantánea, y de ese modo garantizamos selectividad total. Lo que hace el programa es finalmente nos pinta de color verde una vez que se alcanza la selectividad total, ¿no? De este modo nos muestra a nosotros, los usuarios, de un vistazo muy rápido y acelerado, qué equipos son totales o selectivos totales, qué equipos son selectivos parciales y qué equipos son selectivos nulos. Entonces, esto es un poquito de lo que se puede hacer en la herramienta y va acorde con la norma porque requieren los estudios de selectividad según la norma, ¿no? A diferencia del configuration, el Simaris Configuration es una herramienta que nos permite una configuración mecánica de los tableros, ¿sí? Nuevamente, es de libre acceso, lo pueden descargar en nuestra página web, no hay ningún problema. Y la herramienta nos brinda un detalle muy atractivo. Me refiero a menús intuitivos, colocación automática de los componentes, esquemas de conexionado de barra, o sea, puede extraer toda esa información o documentación según
el formato que nosotros querramos darle. También nos da opciones de poder seleccionar verificación y diseño, incluso documentos de cumplimiento del tablero según la normativa, ¿no? Entonces, todo eso nos brinda este programa. Es muy, muy completo. Y pues esto es debido al requerimiento de la norma del cumplimiento de la 61439, ¿no? Justamente para eso el programa nos ayuda bastante. Entonces, eso es un poquito lo que les quería traer el día de hoy. Disculpen, por ahí me pasé, no sé si estoy en tiempo, pero ahí creo que me fui un poco de tiempo. Eh, pero es un poquito eso. Igual no sé si tengan dudas, tengan consultas, pues siempre es bueno ahí cualquier duda que deseen, pues podamos explorarlo, ¿no? No sé si por ahí de pronto tengan alguna consulta. Sí, claro, Carlos, no hay problema. Yo les comparto la PPT. No hay problema con eso. Igual, pues, Ingeniero Michel, buenas noches. ¿qué tal? Buenas noches. Eh, bueno, acá nos encontramos en el capítulo, en el colegio. Ha estado muy interesante la capacitación, la verdad. Muchas gracias también por la disponibilidad de enviarnos, ¿no? Bueno, en este caso mi persona, para poder compartirlo a los participantes eh, sobre esta capacitación. A ver, no sé si algunos tienen algunas preguntas. Ya respondí algunas preguntas, ¿no, ingeniero? A ver, Sí, 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 sí. No sé, igual en lo que requieran, ahí estamos atentos. claro, ingeniero. A ver, vamos a ver si alguien tiene algunas preguntas. Bueno, ahí está el amigo Jimmy. Está preguntando, ingeniero, buenas noches. ¿Hay la posibilidad de que en la relación con el SIGLAM Valleque pueda dictar algún curso sobre este tema, diseño de instalaciones hospitalarias? Sería muy interesante. Ingeniero Michel, bueno, ese tema Sí. sobre el tema hospitalario, ingeniería hospitalaria, ligada a la carrera electromecánica, si en caso usted podría, digamos, proponernos un curso básico, inicial, de unas 15 a 30 horas, dependiendo del diseño si alguna vez ha dictado algún curso, digamos, en 2 semanas y lo tiene ya elaborado o nos puede proponer, ingeniero, lo invitamos como por ser un especialista, por trabajar, por trabajar en esta área, sería bueno, bueno, invitarlo, ¿no? No sé si usted está Claro. interesado, tiene tiempo o más adelante. ¿Ya ha dictado algún curso similar? Sí, bueno, en realidad más es, los cursos que he dictado son más de estudios de coordinación de protecciones, sí, pues en baja tensión o estudios de selectividad. Por ahí también cursos de diseño de tableros protocolizados. No me lo habían solicitado, es como que muy, muy, muy atractivo. Por ejemplo, sí sería, podríamos verlo. De hecho, incluso también, ahí también su colega Carlos Matos menciona cursos de filtros activos. También lo podemos ver, eso sería cuestión de conversarlo y programarlo, ¿no? Al final, pues, la idea es poderles brindar a ustedes toda la información que ustedes requieran, porque para nosotros es muy importante la difusión de la información, especialmente en estos segmentos hospitalarios, ¿no? Que son tan, tan críticos. Eh, lo Pues, puedo conversar a lo interno. sí, ingeniero, podemos, digamos, ver la temática y la mención que se ha aplicado a sistemas hospitalarios. Igual, el tema de filtros activos son dispositivos que se utilizan en varias instalaciones. Y sería bueno, es decir, el tema quedaría, digamos, a su especialidad, a su criterio, y que sea enfocado en instalaciones hospitalarias y también que tenga que ver con filtros de activos, eh, con el tema de las consideraciones de diseño. Y bueno, sí, agradecerle, ingeniero, por esa predisposición. Más bien, ingeniero, no hay otra pregunta. A ver, vamos a los colegas a esperar un minuto. No hay problema.
Igual, ingeniero, tiene la apertura en este Consejo Departamental de Lambayeque, este humilde consejo, capítulo de Ingeniería Mecánica, para poder, digamos, en lo sucesivo, seguir masificando esta información importante, como usted lo dice. Genial. Sí, sí, sería genial ver esa parte. Eh, Analizadores de redes también por ahí tenemos ahí tengo a mi colega que es especialista en tema de analizadores de redes o soluciones de comunicación con parte de medidores. También podríamos explorarlo. Hay bastante información que por ahí podríamos coordinar ese tema. Pero eso creo lo podemos ir manejando al interno. Eso no hay problema. Está bien. Sí, está bien, ingeniero. Bueno, esta capacitación queda grabado, igual hay colegas que van a estar consultando, igual ha dejado su número, tienen el número de mi persona, 99697130, para hacer el puente en la comunicación. Más bien, ingeniero, justo nos encontramos en el Colegio de Ingenieros, le envío un WhatsApp. ¿Usted podría, por favor, compartir la diploma? Disculpen, ¿podría apoyar? El diploma, no lo entendí, disculpe. Hay un archivo que le No sé si envié. sí, así es. No sé si me podría apoyar con la proyección, proyectarlo. Ah, ya. Claro, claro, no hay problema. A ver, un minutito. Los dos somos coanfitriones y no tengo algún en el celular, como estamos acá en reunión. A ver, Claro. excelente, ingeniero. Disculpe, Tomás. No se Ahí. preocupe, no se preocupe. Listo, ingeniero. La verdad que estamos muy agradecidos por su ponencia. El día de hoy, eh, lunes, la última semana de capacitación, le menciono que en abril hemos tenido todos los días capacitaciones, solamente la Semana Santa hemos descansado. Este, este 29 concluimos, el viernes 29, después de 20 capacitaciones. Y bueno, Wow. estamos muy honrosos de haber recibido su aceptación para que forme parte de este bloque de conferencias. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lambayeque, emite este diploma, este certificado, otorgado a usted, ingeniero Michael Antonio Arias Guamaní, por haber participado como ponente en la conferencia denominada Actualización de la norma IEC 6036-4-7710 del año 2021 en el diseño de hospitales, desarrollado por el capítulo de Ingeniería Mecánica Eléctrica, realizado el día de hoy lunes, con una duración de 2 horas académicas. Firma el capítulo y también nuestro decano del Consejo Departamental, el ingeniero Carlos Burgos Montenegro. Ingeniero Michel, la verdad muy agradecido estos lazos interinstitucionales, porque usted pertenece al gran colegio de ingenieros electricistas en el Callao, el capítulo de Ingeniería Eléctrica, también una Universidad Nacional como la de Callao, una universidad de prestigio. Estamos muy gustosos, muy satisfechos y muy agradecidos por haber este día tenido esta interesante conferencia. Muchas gracias, ingeniero. También agradecerle a los participantes, eh, invitarlos para la conferencia del día de mañana también. Y todo esto termina el viernes, pero en mayo vamos a seguir con más conferencias. Ya tenemos diseñado 2 semanas continuas de conferencias. Agradecerle también a todos los colegas por su apoyo en la difusión de conocimientos. Estamos aperturando varias conferencias en todas las especialidades de nuestro rubro. Ingeniero, muchas gracias, buenas noches, que Dios me lo bendiga. Muchas gracias. Cuídense. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.